¿Alguna vez has oído hablar de un pueblo que vivió esperando, en cualquier momento, el regreso de Cristo? En medio de persecuciones, sufrimiento y muchas incertidumbres, los tesalonicenses mantuvieron algo que pocos lograron preservar: una fe firme, viva y llena de esperanza. Pero ¿quiénes eran estas personas y por qué el apóstol Pablo escribió palabras tan urgentes para ellas? La historia de este pueblo revela un poderoso mensaje de perseverancia, fe y confianza en las promesas de Dios. Antes de comenzar este video, quiero pedirte que dejes tu me gusta para que esta enseñanza pueda alcanzar a más personas y juntos podamos esparcir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y si deseas entender el plan de Dios para rescatar a la humanidad desde Génesis hasta el Apocalipsis, he dejado un libro digital que explica todo de manera simple, clara y fácil de entender. El enlace está en el primer comentario fijado. La historia de la iglesia en Tesalónica comienza durante el segundo viaje misionero de Pablo de Tarso, registrado en el libro de los Hechos, capítulo 17. Después de pasar por Filipos y otras ciudades de Macedonia, Pablo sigue por la antigua carretera romana llamada Vía Egnatia. Esta carretera era una de las rutas comerciales más importantes del Imperio Romano. Por ella pasaban mercaderes, soldados, viajeros y autoridades todo el tiempo. Tesalónica se encontraba exactamente en ese camino estratégico y por eso se convirtió en un centro comercial muy activo e influyente. La ciudad era grande, movida y llena de diversidad cultural. Como capital de Macedonia, tenía gran importancia política y económica. Había muchos templos paganos, un comercio intenso y una población formada por diferentes pueblos. Fue en ese ambiente lleno de costumbres y creencias diferentes que Pablo llegó trayendo un mensaje que desafiaba tanto las ideas religiosas como la estructura social de aquel tiempo. Siguiendo su costumbre misionera, Pablo comienza predicando en la sinagoga judía de la ciudad. Allí se reunían judíos que conocían las Escrituras, además de gentiles que temían al Dios de Israel. Durante 3 sábados consecutivos, Pablo explicó las Escrituras con claridad y paciencia. No presentó una nueva filosofía ni un discurso político. Mostró algo que ya estaba escrito en las propias Escrituras, que el Mesías prometido debía padecer, morir y resucitar de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Pablo fue explicando paso a paso que las profecías señalaban ese camino. El Mesías no vendría solamente como un líder político para conquistar naciones. Primero vendría como aquel que llevaría el peso del pecado del mundo. Su muerte no sería el final de la misión, sino parte del plan de Dios, y la resurrección sería la prueba de que Él era verdaderamente el enviado del Señor. Después de explicar todo esto, Pablo afirma con convicción que ese Mesías prometido es Jesucristo. Este mensaje causa un impacto inmediato. Algunos judíos creen y pasan a seguir la enseñanza del Evangelio. Pero el texto bíblico destaca principalmente la conversión de muchos griegos temerosos de Dios. Estas personas ya respetaban al Dios de Israel, pero ahora comprendían plenamente el mensaje del Evangelio. Entre los que creyeron también había muchas mujeres de gran influencia en la sociedad de la ciudad. Hechos capítulo 17, versículo 4. Esto muestra que el mensaje alcanzó a personas de diferentes posiciones sociales. La nueva comunidad cristiana comienza a formarse en Tesalónica. Personas de distintos orígenes pasan a compartir la misma fe. Aquellos que antes vivían en ambientes marcados por la idolatría, ahora comienzan a aprender acerca del Dios vivo y verdadero. La esperanza de la resurrección y del reino de Cristo comienza a transformar la manera en que estas personas viven. Pero este cambio también provoca resistencia. No todos reciben el mensaje con alegría.
Algunos líderes judíos, movidos por envidia, comienzan a organizar oposición contra Pablo y sus compañeros. Reúnen a hombres malintencionados que estaban en la plaza pública y provocan un gran tumulto en la ciudad. Hechos capítulo 17, versículo 5. La multitud se agita y la situación rápidamente se vuelve peligrosa. Estos opositores buscan a los misioneros para arrestarlos. Sin embargo, como no logran encontrar a Pablo y a Silas, llevan a uno de los nuevos convertidos, llamado Jasón, ante las autoridades de la ciudad. La acusación hecha contra los cristianos era muy seria y también tenía un peso político. Ellos afirmaban que aquellos hombres estaban trastornando el mundo entero y ahora también habían llegado a Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo 6. La acusación principal era aún más grave. Decían que los seguidores de Jesús estaban anunciando a otro rey, alguien que estaría por encima de la autoridad de César. Hechos capítulo 17, versículo 7. En el contexto del Imperio Romano, esto podía ser entendido como una rebelión contra el gobierno. Y el nombre presentado en esa acusación era el de Jesús. Así, la iglesia en Tesalónica nace en medio de mucha tensión. Desde el principio, seguir a Cristo en aquella ciudad significaba enfrentar oposición y correr riesgos. La fe no surge en un ambiente tranquilo o protegido. Nace en medio de la presión, de las acusaciones y de la necesidad de valentía. Aun frente a esta resistencia, el Evangelio ya había sido plantado en el corazón de muchas personas. Hombres y mujeres oyeron el mensaje, creyeron en Cristo y comenzaron un nuevo camino espiritual. La comunidad cristiana surge no por causa de una situación favorable, sino como resultado de la verdad del Evangelio que había alcanzado sus vidas. La salida de Pablo de Tarso de Tesalónica ocurre de manera rápida y forzada. La oposición contra el mensaje del Evangelio se había vuelto muy intensa. El tumulto provocado por los adversarios colocó a los nuevos convertidos en una situación difícil. Por causa de esto, los hermanos decidieron enviar a Pablo y a Silas durante la noche a Berea, como está registrado en Hechos capítulo 17, versículo 10. A primera vista parecía que aquella comunidad recién formada tal vez no lograría continuar. La iglesia aún era muy joven y el principal misionero ahora estaba lejos. Pero algo extraordinario sucede. La fe de aquellos nuevos cristianos no desaparece con la salida de Pablo. Al contrario, comienza a crecer y a fortalecerse. El evangelio que habían recibido no dependía solamente de la presencia del apóstol, sino de la acción del Espíritu Santo en sus corazones. Algún tiempo después, Pablo escribe su primera carta a aquella comunidad. Al recordar el inicio de su fe, hace una declaración muy impactante. Dice que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Estas palabras muestran una realidad profunda. Las dificultades que enfrentaban eran reales. Había presión de la sociedad, hostilidad religiosa e incluso riesgos para sus vidas. Aún así, el corazón de aquellos nuevos discípulos estaba lleno de gozo. Ese gozo no venía de circunstancias favorables. Era fruto de la acción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que había transformado sus vidas ahora sostenía su fe. Ellos aprendieron rápidamente que seguir a Cristo no significaba vivir sin sufrimiento, sino confiar en la presencia de Dios aún en medio de las dificultades. La transformación espiritual también comenzaba a manifestarse en las decisiones que ellos tomaban. Tesalónica era una ciudad fuertemente marcada por la idolatría. Existían templos, imágenes y cultos dedicados a varios dioses del mundo grecorromano. Muchos de los que ahora seguían a Cristo habían crecido dentro de esa realidad religiosa.
Los ídolos formaban parte de la vida diaria de la ciudad, pero cuando recibieron el Evangelio, tomaron una decisión radical. Pablo escribe que ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Esto no fue solo un cambio de pensamiento o de creencia. Fue una ruptura con antiguas prácticas, tradiciones familiares y costumbres culturales que estaban profundamente arraigadas en sus vidas. Abandonar los ídolos significaba dejar atrás prácticas religiosas muy comunes en la ciudad. Esto incluía rechazar cultos populares, abandonar rituales tradicionales y declarar que solamente el Dios revelado en Jesucristo era digno de adoración. Esta decisión naturalmente llamaba la atención. Muchas personas alrededor no podían entender por qué aquellos hombres y mujeres estaban cambiando de vida de esa manera. Aún así, los tesalonicenses permanecen firmes en la fe. Su vida comienza a dar testimonio no solo dentro de la ciudad, sino también en otras regiones. Pablo afirma que la palabra del Señor se extendió desde ellos no solo por Macedonia, sino también por Acaya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. La noticia acerca de la transformación de aquella comunidad comenzó a difundirse. Personas de diferentes lugares oían hablar de lo que había ocurrido en Tesalónica. Se hablaba de un grupo de hombres y mujeres que habían abandonado los ídolos para servir al Dios vivo. También se comentaba sobre una fe que permanecía firme aún en medio de la presión y de las dificultades. La iglesia, que comenzó pequeña y frágil, ahora se estaba convirtiendo en un ejemplo para muchos. Pablo reconoce esto con alegría. Él afirma que los tesalonicenses se convirtieron en modelo para otros creyentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. La palabra modelo muestra que su vida era un ejemplo digno de ser seguido. Otros cristianos miraban a aquella comunidad y veían un retrato verdadero de perseverancia. Este momento muestra algo muy importante sobre la historia de la iglesia primitiva. La fe cristiana no creció en ambientes cómodos o políticamente favorables. Muchas veces se desarrolló precisamente en medio de dificultades. La iglesia de Tesalónica es un claro ejemplo de esta realidad. Desde el principio, ellos aprendieron que seguir a Cristo exige una convicción profunda. La presión externa no destruyó su fe. Al contrario, ayudó a fortalecerla. El sufrimiento no los apartó del Evangelio. Hizo que se aferraran aún más a la verdad que habían recibido. Así, aquella comunidad se convierte en un poderoso testimonio de que la fe verdadera no depende del confort. Nace en el corazón, se fortalece en las tribulaciones y permanece firme cuando encuentra su esperanza en el Señor. Con el paso del tiempo, la fe de la iglesia en Tesalónica continuaba creciendo. Sin embargo, junto con ese crecimiento, también comenzaron a surgir algunas preguntas importantes. Aquellos cristianos habían recibido un mensaje lleno de esperanza acerca del futuro. Desde el inicio de la predicación, Pablo de Tarso enseñó que Jesucristo volvería. La promesa del regreso del Señor formaba parte central del Evangelio que ellos habían oído. Esta expectativa marcó profundamente la vida de aquella iglesia. No solo creían en Cristo como Salvador, también vivían esperando el día en que Él regresaría. Pablo llega a decir que ellos se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. La esperanza del regreso de Cristo se convirtió en una parte esencial de la vida espiritual de aquellos hermanos. Pero con el paso de los meses y de los años, algo comenzó a preocupar a algunos de ellos. Algunos miembros de la comunidad habían muerto. Tal vez eran personas que habían creído desde el inicio de la predicación de Pablo.
Otros pudieron haber enfrentado enfermedades o incluso persecuciones. La muerte de estos hermanos levantó una duda sincera en el corazón de la iglesia. Si Jesús volvería para buscar a su pueblo, ¿qué sucedería con aquellos que ya habían muerto? Perderían ese momento glorioso. Quedarían fuera del cumplimiento de la promesa. Estas preguntas comenzaron a generar tristeza y preocupación entre los hermanos. Cuando Pablo supo de estas inquietudes, decidió escribir para explicar mejor la esperanza cristiana. Comienza diciendo que no quería que los hermanos ignorasen acerca de los que duermen, para que no se entristecieran como los demás que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Sentir tristeza ante la muerte es algo natural, pero la fe cristiana añade algo que el mundo no tiene: esperanza. Pablo entonces presenta una verdad fundamental. Explica que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. La resurrección de Cristo no es solo un acontecimiento del pasado, también es la garantía del futuro. Lo que ocurrió con Cristo también ocurrirá con todos los que le pertenecen. Luego, Pablo describe uno de los momentos más impactantes de las promesas de la Biblia. Declara que el mismo Señor descenderá del cielo con gran autoridad, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Esta descripción muestra que no será un evento oculto o sin importancia. Será un acontecimiento glorioso que marcará el cumplimiento del plan de Dios. En ese momento, Pablo explica algo que trae gran consuelo a la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos hermanos que ya habían muerto no estaban olvidados ni fuera de la promesa. Al contrario, ellos participarán primero en la manifestación de la victoria de Cristo. Después de esto, Pablo continúa explicando lo que sucederá con aquellos que estén vivos en ese día. Dice que los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ese encuentro con Cristo será el momento en que toda la esperanza de la iglesia se hará realidad. La promesa termina con una declaración sencilla, pero llena de significado. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta frase resume el destino final del pueblo de Dios. El propósito de la redención no es solo escapar del sufrimiento o recibir bendiciones, sino vivir eternamente en la presencia del Señor. Pablo concluye esta explicación diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. La enseñanza sobre el regreso de Cristo no fue dada para causar temor o confusión, sino para fortalecer la esperanza. En medio de las persecuciones, de las pérdidas y de las dificultades, los tesalonicenses aprendieron que la historia no termina con la muerte. Esta esperanza comienza a transformar la manera en que ellos viven. La expectativa del regreso de Cristo no los lleva a la desesperación, sino a la perseverancia. Ellos entienden que el sufrimiento presente es pasajero. El día en que Cristo regrese pondrá fin definitivo al dolor, a la injusticia y a la muerte. Así, la iglesia en Tesalónica pasa a vivir mirando hacia el futuro. Continúan enfrentando aflicciones, pero ahora tienen una certeza firme: el Señor volverá, los muertos resucitarán y todos los que pertenecen a Cristo participarán en la victoria final. Esta esperanza se convierte en una de las marcas más fuertes de aquella comunidad. Con el paso del tiempo, la iglesia en Tesalónica continuaba creciendo en la fe, pero también enfrentaba algunos desafíos dentro de la propia comunidad. Las persecuciones externas aún ocurrían,
y al mismo tiempo comenzaron a surgir nuevas dudas entre los cristianos. La esperanza en el regreso de Jesucristo era tan fuerte entre ellos que cualquier noticia sobre el día del Señor llamaba mucho la atención. Algunas personas comenzaron a difundir rumores diciendo que ese gran día ya había llegado. Otros afirmaban haber recibido revelaciones espirituales o mensajes proféticos que lo confirmarían. Algunos incluso llegaron a usar cartas falsamente atribuidas a Pablo de Tarso, como si fueran enseñanzas escritas por el propio apóstol. Esta información causó preocupación entre los cristianos. Muchos quedaron confundidos, pensando que tal vez el tiempo final ya estaba ocurriendo. Cuando Pablo supo lo que estaba sucediendo, entendió que necesitaba actuar rápidamente para que la iglesia no fuera engañada. Entonces escribe nuevamente a los tesalonicenses. Al comienzo de la carta, pide que los hermanos no se dejen mover fácilmente, ni se conturben por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera suya, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. El apóstol comienza entonces a explicar que la historia aún seguiría el plan determinado por Dios. El regreso glorioso de Cristo no sucedería de repente sin que antes ocurriesen ciertos acontecimientos importantes. Pablo enseña que antes de la manifestación final del Señor habría un tiempo de gran engaño espiritual. Habla acerca de la manifestación del hombre de pecado, también llamado hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Este se levantará contra Dios. Pablo explica que se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Esta descripción muestra que en los últimos tiempos habrá un período de fuerte rebelión espiritual. Pablo recuerda a los tesalonicenses que ya les había hablado de estas cosas cuando estaba con ellos. Esto muestra que esta enseñanza no era algo nuevo para la iglesia. Ya formaba parte de las orientaciones que el apóstol había dado mientras estaba en la ciudad. Ahora, por medio de la carta, Pablo refuerza y explica mejor estos puntos para evitar confusión entre los hermanos. El apóstol también explica que había algo que, en aquel momento, aún impedía la manifestación completa de ese poder de engaño. El misterio de la iniquidad ya estaba en acción en el mundo, pero había un límite establecido por Dios. Nada sucedería fuera del control divino. Aun cuando el mal parece aumentar, continúa sujeto a la soberanía del Señor. Esta explicación trae una perspectiva muy importante para los cristianos de Tesalónica. El crecimiento del mal no significa que Dios haya perdido el control de la historia. Al contrario, el plan de Dios sigue cumpliéndose exactamente en el tiempo determinado por Él. Pablo afirma que cuando el Señor se manifieste, el poder de ese hombre de pecado será destruido por el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. La victoria final no pertenece al engaño ni a la rebelión humana. La victoria pertenece al Señor. Al mismo tiempo, Pablo también hace una advertencia importante. Explica que muchas personas serán engañadas porque no recibieron el amor de la verdad. Esto muestra que el peligro del engaño espiritual no está solamente en las falsas enseñanzas, sino también en la actitud del corazón humano. Aquellos que rechazan la verdad terminan abriendo espacio para creer en la mentira. Para la iglesia de Tesalónica, esta enseñanza tenía un propósito claro: traer estabilidad espiritual. Ellos no necesitaban vivir en pánico ni estar especulando constantemente sobre fechas y acontecimientos. Lo más importante era permanecer firmes en la fe y en la verdad que habían recibido. Así, Pablo muestra que la historia no sigue de manera desordenada.
Aún en medio de rumores, persecuciones y confusión espiritual, Dios continúa guiando cada etapa de su plan. El futuro no está en manos del caos, sino en las manos del Señor que gobierna todas las cosas. Después de aclarar las dudas acerca del tiempo del fin y corregir los rumores que estaban causando preocupación en la iglesia, Pablo de Tarso vuelve a recordar a los cristianos de Tesalónica una verdad muy importante: quiénes eran espiritualmente. Les recuerda que aquellos hombres y mujeres que creyeron en el Evangelio ya no pertenecían al dominio de las tinieblas. Ahora eran hijos de luz e hijos del día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Esta expresión no era solo una figura de lenguaje, mostraba una transformación profunda en sus vidas. Antes de conocer a Jesucristo, muchos vivían como toda la sociedad a su alrededor. Tesalónica era una ciudad marcada por cultos paganos, idolatría, intensa actividad comercial y diversas influencias culturales del mundo grecorromano. La vida religiosa de la ciudad era confusa, llena de rituales y creencias mezcladas. Pero cuando recibieron el Evangelio, algo cambió dentro de ellos. La luz de la verdad alcanzó sus corazones. Pablo explica que los que pertenecen a la luz no viven como los que están en la oscuridad. La noche representa ignorancia espiritual y alejamiento de Dios. El día, en cambio, representa claridad, conciencia y relación con el Señor. Por eso Pablo dice que ellos no debían vivir dominados por el miedo. El futuro no debía causar pánico, sino esperanza. Muchas personas en la ciudad temían lo desconocido, temían el destino y buscaban respuestas en supersticiones o rituales religiosos. Pero los cristianos tenían algo diferente: la certeza de las promesas de Dios. El apóstol entonces usa una comparación que sus lectores entenderían fácilmente. Dice que los que pertenecen al día deben mantenerse vigilantes y sobrios. Esta vigilancia no significa vivir ansioso todo el tiempo, sino mantener el corazón atento, consciente de la presencia de Dios y del propósito de la vida cristiana. Pablo continúa diciendo que los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7. La noche simboliza descontrol, distracción y alejamiento de la verdad. Pero los que son del día deben vivir de manera diferente, manteniendo la mente clara y el corazón firme. Para explicar mejor esta actitud espiritual, Pablo usa la imagen de un soldado preparado. Dice que los cristianos deben vestirse con la coraza de fe y de amor y usar como yelmo la esperanza de salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Esta comparación muestra que la vida cristiana exige atención y vigilancia constante. La fe protege el corazón contra el desánimo. El amor guía las actitudes y las relaciones, y la esperanza de la salvación protege la mente contra el miedo y la confusión. Estos tres elementos, fe, amor y esperanza, aparecen muchas veces en las cartas de Pablo y forman la base de una vida espiritual madura. Pablo también recuerda a los tesalonicenses que Dios no los ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Esta declaración muestra que el destino final del pueblo de Dios no es la destrucción, sino la redención. Cristo murió por ellos para que, ya sea que estemos despiertos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10. La expresión despiertos o durmamos se refiere tanto a los que están vivos como a los que ya han muerto en la fe. La promesa permanece: todos los que pertenecen a Cristo vivirán eternamente con Él. Ante esta certeza, Pablo anima a la iglesia a seguir ayudándose unos a otros.
Les pide que se alienten y se edifiquen mutuamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. La vida cristiana no fue hecha para vivirse en soledad. La comunidad de fe existe para apoyar, fortalecer y sostener a cada persona. Así, la iglesia de Tesalónica se convierte en un ejemplo importante en la historia del cristianismo primitivo. Ellos aprendieron a vivir entre dos realidades. Por un lado, enfrentaban persecuciones, dificultades y las incertidumbres del mundo presente. Por otro, llevaban una esperanza viva dentro del corazón. No negaban las tribulaciones que enfrentaban. Sabían que el sufrimiento formaba parte del camino, pero también sabían que la historia avanzaba hacia un final glorioso. El regreso de Cristo no era solo una enseñanza teológica, era una esperanza que influía en la manera en que vivían cada día. De esta manera, los tesalonicenses se convirtieron en un pueblo que aprendió a mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Aún enfrentando presiones en el presente, mantenían sus ojos puestos en la promesa futura. Y esa esperanza les daba fuerzas para permanecer firmes en la fe, en el amor y en la vigilancia espiritual. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de los tesalonicenses en la Biblia, comparte esta enseñanza con más personas y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Y no te olvides de tomar tu libro digital sobre la historia de la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, que está en el primer comentario fijado.